Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este pasaje de San Mateo se encuentra después de que vinieron a debatir con Jesús en el templo de Jerusalén las autoridades, los fariseos, los saduceos, y Jesús a todos les demostró que tenía razón. Pero al último les preguntó cómo definir una situación dilemática. Si David es el padre del Mesías, porque es que el Espíritu le llama Señor cuando dijo el Señor a mi Señor. Si David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y no supieron qué responderle. Y enseguida se inserta este pasaje que hoy hemos leído. Se parece mucho al inicio del Sermón de la Montaña, en donde Jesús está rodeado de multitudes y también sus discípulos, y empieza hablando para todos, pero como si hablara solamente a los discípulos al mismo tiempo. Lo que importa es que Jesús quiere poner atención a los discípulos y hacer que ellos atiendan su enseñanza. Dice una verdad que es confirmada por los arqueólogos. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Esto es una cosa positiva porque reconoce la autoridad que tienen, tanto los escribas como los fariseos. Esto nos dice de una posición en la celebración litúrgica de la sinagoga. Había un asiento que se distinguía de todos los demás, equivalente a las sedes que se encuentran en los templos católicos, que se distingue por su hechura, por su confección, de todos los demás, y que estaba frente a donde se encontraban los libros de la ley de los profetas en un armario, como antiguamente estaba en el centro de los templos el sagrario. Así ellos también estaban sentados enfrente, delante de estos cilindros que guardaban los rollos de la palabra de Dios. Y esto se puede comprobar porque hay varios lugares, como en Palestina, Corzín, en Grecia está una sinagoga también, y hay varias donde se encuentran este tipo de sedes o cátedra de Moisés. Esto significa que los que se ubicaban en ese lugar principalmente eran los maestros de la ley o los fariseos, a los que les correspondía enseñar con autoridad como maestros e intérpretes de la voluntad de Dios contenida en la ley. Pero lo que Jesús dice es muy importante, porque dice que si enseñan
la voluntad de Dios. Hagan lo que ellos les digan a ustedes en su enseñanza. Pero la conducta de ellos por ningún motivo la imiten, porque ellos no son coherentes. Dicen una cosa y la que hacen es otra. A la gente le interpretan la palabra de Dios de manera exigente, exagerada. Dice que hacen fardos muy pesados, significa que al interpretar, según ellos, para proteger la ley, hacían reglamentos obligatorios. Por eso dice, ligan a ellos o amarran este tipo de fardos sobre sus espaldas, sobre los hombres, pero ellos por ningún motivo se preocupan de cumplirlo. Jesús, en cambio, le dice a los discípulos, tomen mi carga que es ligera y mi yugo. Y Jesús dice algo más. ¿Por qué los escribas y fariseos no deben ser imitados? Porque ellos hacen las cosas por ostentación vanidosa. Quieren por fuerza llamar la atención de la gente. Prácticamente se disfrazan como si fueran actores que van a entrar a un escenario. Ensanchan las filacterias. ¿Qué es eso? Filacteria equivale a un estuche, que se traduciría más bien como custodia, donde se guardan unos fragmentos de la ley escritos en breve del Éxodo y del Deuteronomio, como queriendo recordar que la palabra de Dios la deben tener siempre en la mente y en el corazón. Esos estuches estaban amarrados con unas piezas de piel, unas tiras que llegaban por el brazo izquierdo hasta el corazón. Y luego también se ponían unas telas, unas franjas con 4 colguijes, con 4 borlas que eran de color púrpura o de color violeta, también para recordar que ellos debían de tener en su mente lo que el Señor mandaba. Y con eso ellos atraían a la gente porque eran cuidadosos de que los notaran que ellos sí cumplían todo lo que el Señor mandaba. Jesús dice que esto lo hacían por llamar la atención. Y además, ellos con eso pretendían siempre tener los puestos de honor en los actos sociales, como en los banquetes, en las sinagogas y en la calle. Siempre amaban que la gente los saludara con deferencia, con reverencia, con atención, y que además les diera títulos como maestros, como padre, como catequista. Aquí la tradujeron como guía. Y Jesús les dice, ustedes no se comporten como ellos, no los imiten. No dejen, si ustedes enseñan, que nadie los llame maestros, porque solo tienen un maestro. Y ese maestro es Jesús. Y curiosamente dice, y ustedes todos son hermanos. Pareciera que el ser discípulos de Jesús los hace hermanos a los discípulos. Y les ordena que ningún hombre sobre la tierra llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. Está en una controversia contra estos que pretenden estos títulos de honor. Pero San Pablo, en la primera carta a los Corintios, dice, yo los he engendrado a la fe. Significa que él está diciendo, yo soy su padre. Pero no lo dice por vanidad, por presunción o por ostentación como los fariseos y los escribas. No se dejen llamar guías por ninguno. En realidad dice, no se dejen llamar catequistas, porque su catequista realmente es solamente uno, y es Jesús. Ustedes no estén buscando ser servidos, enaltecidos, que el mayor de ustedes sea su servidor, porque si se comportan como los escribas y fariseos, enalteciéndose, llegará el momento en que serán humillados, porque el que se humilla será enaltecido, y entonces el que va a enaltecer o va a humillar en estas voces pasivas significa que al final es Dios quien va a poner en su lugar a cada uno. Al que se enaltece lo humillará en el futuro, y al que se humilla lo enaltecerá, porque el único que puede valorar la obra de cada uno y darle el justo precio es el Señor.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.